Tenemos un programa que presenta la puesta en circulación del libro como un acontecimiento festivo para la ciudad colonial, de alegría. Hablar de la ciudad colonial con la puesta en circulación del libro Centro Histórico de Santo Domingo, Tradiciones Culturales y Orígenes de la Nación Dominicana. Nosotros diríamos, como el refrán español, estar como pez en el agua. Ser feliz como pez en el agua. Gracias a la Academia de la Historia por abrir sus puertas a este acto. Gracias a su presidente, Juan Doniel Balcácer, y a todos los que permitieron y sugirieron que fuera en la Academia de la Historia. Esto es un motivo de agradecimiento. Muchas gracias de nuevo. Bienvenidos a este acontecimiento de la puesta en circulación. Gracias por venir a todos ustedes. Realmente su presencia es parte importante de este acto. Presentamos en la mesa de honor a Fran Moya Pons, a Juan Daniel Balcácer, presidente de la Academia de la Historia, y a Juan Lladó. También tenemos al señor Gustavo Olivo, subdirector del periódico Acento. Juan Lladó, en materia de turismo, es especialmente en esta materia articulista, consultor, investigador y tiene obras publicadas sobre el tema durante más de una generación. La más reciente, no hace mucho tiempo, algunos de ustedes recordarán, Retos del sector turístico dominicano. Esta pasada obra es más amplia, no solo de la ciudad colonial o del centro histórico, habla de la normativa, de la promoción, del mercado, de la política, etcétera, etcétera. Actualmente, Juan Lladó es articulista del periódico digital Acento, el cual ha patrocinado la edición sobre el Centro Histórico de Santo Domingo como la primera publicación de Ediciones Acento. Muchas gracias. Tuvimos que decidir cómo llamar al doctor Juan Lladó. Recordamos una canción de Alberto Cortés que dice: no quiero que me llamen como me llaman. Esta tarde se presenta como escritor. La escritura es destino que se escribe porque no se puede evitar. Es un llamado impostergable. Estas palabras de Priscila Velázquez, galardonada en España por su novela Princesa Galiana. Juan Lladó, escritor, tiene compromiso con su país. Ha hecho una contribución objetiva al desarrollo turístico. Yo creo personalmente que él tuvo una premonición de lo que sería el turismo después de tantos años, desde su comienzo. Ha tenido una visión de desarrollar este tema ampliamente. Podemos decir que se trata de un arduo y fructífero trabajo en el que el autor concibe y materializa unas publicaciones propias. Sus escritos, en general, no es una excepción con el libro Centro Histórico de Santo Domingo. Contienen sus escritos aportaciones provocadoras con elementos conceptuales propios del autor, con sus implicaciones y consecuencias profundas. Apreciación auténtica y cronológica le da mucha importancia al tema y describe sus conceptos, sus teorías, sus preceptos a lo largo de las últimas 3 décadas.
Lo que creemos es que es un nuevo paradigma en varios de sus aspectos. El tema de turismo es muy amplio, como vamos a ver más adelante con la exposición que sigue. Tocar el tema del turismo nacional, del turismo extranjero, el concepto patriótico, la nacionalidad dominicana, la identidad nacional, la institucionalidad, que es un tema que le apasiona a Juan Lladó, sus atractivos, sus jurisdicciones, etcétera, realmente hacen del tema del turismo un mundo. Algunos de ustedes lo han vivido, incluyendo lo que está tan de moda ahora como el patrimonio cultural intangible o vivo, que para nosotros nos sorprende cómo destacan la cocina tradicional. Sobre la obra de esta noche nos va a hablar Fran Moya Pons, historiador, maestro, uno de los historiadores contemporáneos principales de la República Dominicana. Ha publicado muchos libros importantes, todos sobre la historia y el patrimonio cultural del país. Manual de Historia Dominicana, Entre esclavitud y trabajo libre, Biografía de la Historia Dominicana, entre otros. Estudia en la Universidad Autónoma, en Georgetown University, en la Universidad de Columbia, y ha participado en la enseñanza de historia en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, y ha sido profesor e investigador en el City College of New York. Fue anteriormente también presidente de la Academia Dominicana de la Historia, secretario de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Lo que sigue a continuación, de acuerdo al programa, es la presentación del contenido del libro por el profesor Fran Moya Pons. Presidente, señoras, señores, amigos, académicos, cuando los reyes y príncipes eran la encarnación del Estado, emergieron en Europa en los siglos XVI y XVII varias generaciones de escritores que acostumbraban a proponer soluciones a los problemas materiales de los reinos. Muchos lo hacían de manera gratuita, buscando complacer al príncipe, señalándole nuevos caminos de enriquecimiento y poder, además de ofrecerle sugerencias para enfrentar ciertas urgencias sociales y económicas. Siendo aquella época la época en que también emergían las monarquías absolutas, muchos de estos intelectuales, para llamarle hoy con un vocablo moderno, se atrevían a proponer fórmulas de acción estatal complacientes al príncipe, esto es, a la corona o a las coronas, aún fuera en detrimento de la población subalterna, de los súbditos. Esos hombres fueron llamados arbitristas, en razón de que sus propuestas emanaban de su arbitrio, esto es, de la propia reflexión de sus conciencias individuales. Fue tanta la abundancia de consejos que los reyes recibían para su exclusivo provecho, que algunos escritores, filósofos, moralistas, llegaron a dudar del beneficio que los consejos de los arbitristas pudieran dar al hombre común. Y no utilizo aquí la palabra intelectual, ya lo he dicho, porque no tenía entonces el significado que tiene hoy. Por ejemplo,
En el famoso diccionario de autoridades de la lengua española, publicado inicialmente por la Real Academia Española en 1726, se define al arbitrista como, y aquí cito el diccionario, el que discurre y propone medios para acrecentar el erario público o las rentas del príncipe. Viene del nombre arbitrios, pero esta voz comúnmente se toma en mala parte y con universal aversión respecto de que por lo regular los arbitristas han sido perjudiciales a los príncipes y muy gravosos al común sus trazas y arbitrios. Esa definición clásica choca mucho con el uso que le dan a esa palabra en México y otras partes de América Latina hoy, aquellos que ven en la consejería pública una virtud ciudadana, cuando se lleva a cabo con sólida ilustración y fundamentos y buena intención. Aun cuando en España y en otras partes del mundo hispanohablante todavía se usa el término arbitrista con un significado heredado del diccionario de autoridades, pues todavía se le asocia con la costumbre de proponer planes y proyectos empíricos, dice el diccionario hoy. Hoy el arbitrista ya no es percibido tan negativamente como en aquella época, pues existen ejemplos de ellos en todos nuestros países, en donde hay numerosos hombres y mujeres de sólida formación y originalidad de ideas que continuamente aportan en público y en privado contribuciones prácticas, inteligentes, bien fundadas y desinteresadas. Por ello, la última edición del Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia de 2020 define al arbitrista como aquella persona que en los siglos XVI y XVII elevaba memoriales al rey o a las cortes con propuestas o arbitrios de todo género para resolver problemas de la hacienda y del Estado. Hubo un tiempo, a principios del siglo pasado, en que a los arbitristas se le llamaban publicistas, por la costumbre de publicar en periódicos y revistas sus consejos y sugerencias, sus propuestas, sus esquemas, con ánimo de influir no solo en los gobernantes, sino también en el público lector, esto es, en la ciudadanía. Es lástima que esa palabra haya caído en desuso, porque la de publicista, porque refleja mejor o significa más precisamente lo que hemos venido diciendo acerca de los arbitristas, y en el caso que nos ocupa, refleja muy bien al autor de esta obra, el distinguido amigo Juan Lladó, a quien la definición de publicista del diccionario le ajusta precisa y preciosamente. Según la Real Academia Española, publicista es aquel, de aquí de nuevo el diccionario, es aquel autor que escribe del derecho público o persona muy versada en esta ciencia. Es también, sigue diciendo el diccionario, persona que escribe para el público, generalmente de varias materias. También se le llama así en las Américas a aquellos que ejercen la publicidad como profesión, pero esa no es la acepción que conviene a lo que ahora estamos dilucidando. Teniendo conciencia de estas sutilezas lingüísticas y partiendo de una diferenciación definitoria entre lo que eran los arbitristas y que son los publicistas, entre unos y otros de ayer y de hoy, desde los siglos XVI y XVII hasta el XXI, teniendo en cuenta todo eso, es que me permito sugerir que llamemos a Juan Lladó el buen arbitrista o el gran publicista, por lo que decía doña Marixa hace un momento. Muchas gracias. Porque si hay alguien que se destaca en la República Dominicana por encima de la mayoría de sus contemporáneos en el ejercicio de un apostolado y evangelismo ciudadano, proponiendo soluciones a cuantos problemas afectan a la ciudadanía, ese es nuestro distinguido amigo Juan Lladó. Y por eso estamos hoy aquí,
rindiéndole homenaje, no presentando su libro, haciéndole un homenaje a Juan. Ustedes y yo, queridos amigos, que hemos venido a darle apoyo a Juan, estamos aquí, creo yo, por la amistad que le profesamos ciertamente, pero también por la admiración continua y renovada que nos produce la lectura de sus innumerables artículos y periódicos en los periódicos y revistas, tanto de papel como digitales, cada uno de los cuales artículos es una lección de economía un día, de educación otro, de sociología otro más, de historia, de tecnología, de ecología, de geografía o, sobre todo, de turismo. Para nada más mencionar algunas de las múltiples áreas que Juan Lladó domina profesionalmente. Al igual que muchos de ustedes, recibo por internet casi diariamente sus eruditos textos que un día hablan sobre el desarrollo de la industria turística y el impacto que tienen en ella, por ejemplo, la salinización de los acuíferos de la zona de Bávaro y Punta Cana. Otro día hablan del desastre del sistema educativo nacional, en otro hablan de la evolución de las tasas monetarias o de la competencia de otros mercados en el manejo del turismo, también los problemas de manejar el sargazo, la guerra de Ucrania, la expansión del mercado de cruceros, en fin, temas estos sobre los cuales Lladó ha escrito mucho y ha tenido a bien recogerlos en un volumen que puso a circular hace varias semanas para deleite de sus numerosos lectores y admiradores, que es este libro que está aquí, que se llama Los retos del sector turístico dominicano. Lladó, como todos ustedes saben, y ha dicho doña Maritza, es un destacado especialista en educación y turismo, que obtuvo su doctorado en la Universidad de Harvard hace ya más de 40 años, habiendo escrito y publicado varios estudios antológicos sobre este tema. Su currículum académico es uno de los más impresionantes que es dable encontrar en la República Dominicana. Obtuvo 2 diplomas de estudios secundarios, no uno, 2, en el Colegio La Salle el primero y en Santo Domingo en 1965 y el otro en Deering High School en Portland, Maine al año siguiente. Más adelante obtuvo su licenciatura en Humanidades en la Universidad de Brandeis en 1971 y un año más tarde terminó una maestría en Educación en la Universidad de Harvard, la cual le abrió las puertas para proseguir estudios de doctorado en esa misma academia, en donde recibió su PhD en 1977. Durante algunos años, Lladó estuvo realizando estudios sobre el sistema educativo para clientes dominicanos y extranjeros, incluido el Estado dominicano. Pero rápidamente fue evolucionando hasta que se montó en la ola del desarrollo turístico del país, en donde ha producido numerosos estudios técnicos y ha elaborado como consultor y asesor también de numerosos organismos y empresas nacionales y extranjeros, llegando a desempeñarse como subsecretario de Turismo entre 1981 y 82. Desde entonces combina sus labores de consultor con las de publicista y ha hecho de esta segunda parte de su vida un evangelio en favor del desarrollo turístico del país. Productos de esas tareas y de la enorme experiencia acumulada durante tantos años y de sus reflexiones sobre las mejores vías para mantener una industria turística sostenible son su libro, que ya lo acabo de mencionar, de reciente circulación, Los retos del sector turístico dominicano, y esta obra sobre el Centro Histórico de Santo Domingo que nos reúne aquí hoy. Que por cierto, no está aquí la obra. Sí, aquí está. Ah, aquí está. Excúsenme. Está bien. Al igual que el libro anterior, muchas gracias. Esta obra es una recopilación de artículos publicados
en el muy importante periódico digital Acento. Una obra en la que se entrelazan la historia y la política, la cultura y la ingeniería, entre otras cosas. Todas estas disciplinas y estos enfoques guiados por una voluntad de conseguir que las cosas se hagan bien para que la llamada ciudad colonial o zona colonial termine de rescatar su patrimonio histórico y se haga digna de ser rebautizada como Centro Histórico de Santo Domingo. Este libro es una gran propuesta para que a ciudad colonial se le llame Centro Histórico de Santo Domingo. Tal vez me estoy anticipando lo que debo leer. Esta es una denominación por cuya adopción pública Juan Lladó ha luchado tenazmente. Y en cierto modo este libro es una gran pieza argumental para que las autoridades municipales o nacionales adopten ese nombre y sea también adoptado por la ciudadanía. Lladó sabe que no todo el mundo comparte sus argumentos, aun cuando son presentados como lo que debería ser una parte de una estrategia oficial para convertir al viejo Santo Domingo colonial en un digno émulo de ciudades menos antiguas, pero familiares, como Cartagena, Veracruz y La Habana, para solo mencionar unas pocas. Lo que hace de este libro una pieza de atractiva lectura es que su autor, como dije, va entreteniendo capítulos de historia con propuestas arbitristas, esto es, con sugerencias de política económica y cultural, conformando un recetario del que bien podrían nutrirse quienes han gobernado y gobiernan el cabildo de la ciudad, los ministerios de turismo, de cultura, de educación y de medio ambiente, lo mismo que los voluntariados y direcciones de los museos establecidos en este antiguo espacio. Repito, este libro realmente conforma un recetario del que bien podrían nutrirse quienes han gobernado y gobiernan el cabildo de la ciudad, los ministerios de turismo, de cultura, educación y medio ambiente, lo mismo que los voluntariados y direcciones de los museos establecidos en el antiguo espacio de la ciudad colonial. Al leer tantas propuestas constructivas y observar que muy pocas de ellas son puestas en práctica por quienes manejan la ciudad colonial, a veces pienso que a Juan Lladó le ocurre, excúsame Juan, lo que también les ocurrió a muchos arbitristas y publicistas cuyas ideas no llegaban a ser acogidas por los oídos oficiales porque enfrentaban grandes intereses o fuertes personalidades contrarias a sus argumentos. Tal vez Lladó no haya ayudado mucho en ese sentido. Aquí es que te quería pedir excusa. Dada la verticalidad de su personalidad y su manera directa de expresar las cosas, sin medias tintas, sin tonos grises o ambivalentes, porque es que Juan posee una personalidad que choca mucho con un rasgo casi universal de la cultura dominicana, que es el de la resistencia a aceptar ideas nuevas si no vienen acompañadas de un lubricante de relaciones personales primarias. ¿Lo dije bien? Entrenado en un mundo regido por las meritocracias, Juan llama al pan pan y al vino vino, y no se anda con medias tintas cuando se trata de explicar o defender sus ideas. Creo que Fausto Rosario y sus colaboradores en Acento, como Gustavo Olivo aquí presente, le están haciendo un gran servicio al país, recogiendo todos estos artículos para que puedan ser leídos y captados en su variedad temática y su coherencia total, de manera que puedan ser utilizados como, repito, como recetario para el diseño de nuevas políticas para la sostenibilidad turística de la nación y para el enriquecimiento de la zona colonial, bien llamada por Juan Lladó Centro Histórico de Santo Domingo. Gran parte de este libro, como su título indica, está dedicado a promover la idea de lograr una adecuación mayor al turismo de la zona más antigua de la ciudad. Es en una de las más fértiles secciones de la obra
Yadó nos recuerda que en las últimas décadas hablar sobre la ciudad colonial se ha tornado consustancial con el turismo. Y en términos generales, el imaginario popular, dice él, ya asocia a la ciudad colonial como sinónimo de visita de extranjeros que vienen a conocer los vestigios de nuestro ayer. Nos ufanamos, dice Yadó, por tanto, de que la ciudad primada de América sea un destino turístico en sí misma, aunque marginal cuando se le compara con el volumen de visitantes que atraen nuestros resorts de playa. Sin embargo, la ciudad colonial, cuando él escribió esto, hace ya 6 o 7 años, decía él que ya hace 6 o 7 años la ciudad colonial recibía más de 400,000 turistas al año y era el principal destino de las excursiones por tierra que hacen los turistas extranjeros que se hospedan en los resorts. En el año 2016, la ciudad colonial recibió unos 590,000 extranjeros, cerca de 82,000 más que 5 años antes, lo cual representó un aumento de un 15% con relación al año anterior. Durante el primer semestre del año 2017, el incremento fue de un 12% para un total de 382,005 extranjeros. Lamento no haber encontrado las cifras más actuales, que estoy seguro que están en el libro, pero no las encontré. No las han. Bueno, no las han enseñado. Todavía no. Ok. Bueno, podemos apostar y decir con toda seguridad que hoy, 5 años después, esos números han aumentado sustancialmente y sería muy grato y útil si nuestro apreciado autor quisiera actualizarlos para beneficio de todos sus lectores, incluidos nosotros. Antes de la pandemia había en la ciudad intramuros, dice Juan, más de 800 habitaciones turísticas. Esto es una sorpresa. Disponibles, repartidas en hoteles pequeños que atendían y atienden principalmente a agentes de negocios y turistas, más curiosos que los que se quedan en los hoteles de Bávaro y Punta Cana, cuya presencia en la zona se concentra en los monumentos y sitios históricos y en las tiendas muchas de souvenirs, joyas, tabacos y baratijas. Esto nos da una idea de la vigorosa dinámica de este centro histórico. En el capítulo central de su obra, en cierto modo permea a todos los demás, y por eso es que me he concentrado en él, porque este capítulo realmente condensa la obra como un tal. Los demás son aspectos de apoyo y aspectos secundarios. O sea, en el capítulo central de su obra, Yadó dice que se limita a ofrecer una reinterpretación de 4 aspectos fundamentales. Uno, el nombre de la ciudad colonial, que ya hemos señalado y sobre el cual él argumenta muy fuertemente. Segundo, la misión del recinto en el contexto nacional e internacional. Esta es también una parte del libro muy, muy importante. Tercero, la ciudad colonial como ciudad viva. También él muestra argumentos sobre cómo se debe hacer más viva esta ciudad. Y cuarto, algo muy importante con grandes implicaciones políticas y graves implicaciones políticas, la gobernanza de la ciudad colonial, que es algo que ha creado conflictos y ha tenido problemas y sobre lo cual todavía no se ha logrado un consenso, a pesar de las fuertes evidencias de que hay que tomar ya decisiones para la institucionalidad de esa gobernanza. Esos 4 temas son el corazón de este libro. Consumen un gran número de páginas, dominan todos los demás asuntos y además de que les sirven a Yadó para mantener al lector concentrado en su propuesta maestra, con la cual no todo el mundo está de acuerdo, de cambiar el nombre de la zona colonial por el del Centro Histórico de Santo Domingo. Y la verdad es que después de leer sus argumentos y los datos que aporta para sustanciarlos, es difícil no estar de acuerdo con él en cuanto al nombre que propone para el casco antiguo de la ciudad, aunque se le siga llamando zona colonial de manera coloquial. Pero en ocasiones Juan Yadó se deja llevar de su hiperactiva imaginación creadora y propone políticas que, aunque inteligentes y bien intencionadas,
es fácil prever que chocarán o chocarían con grandes intereses, particularmente intereses burocráticos oficiales. Pero en fin, ya eso fue publicado, se conoce, ahora se va a reconocer, o sea, conocer de nuevo. Pero digo, en fin, este es el trabajo, proponer y arriesgarse a la oposición de los que no están de acuerdo con ellos, pero en eso es que consiste el trabajo de los publicistas, antiguos arbitristas, ¿no es así? Esto es proponer esquemas de construcción y cambio de sus sociedades, sean o no de fácil ejecución, pero sí plausibles, en espera de que el príncipe, esto es el Estado, los gobernantes, se convenzan de sus bondades y se lancen a la ejecución de esos planes, como ocurrió con la restauración y puesta en valor de la zona colonial, que se puso en marcha en 1967 y prosigue aún en estos días. Hasta 1967, pues, no se había tomado la decisión, pero convencieron al príncipe Balaguer de que asumiera toda una estrategia de largo plazo de restauración de la ciudad, y miren hoy el resultado que tenemos. Así que, señoras y señores, tengo clara conciencia de que esta rápida presentación no hace la debida justicia a esta riquísima obra. Excúsame, Juan. Obra que está preñada de ideas, de propuestas patrióticas, de una persona que vive en la zona colonial, que la recorre a pie día tras día, que la conoce histórica y socialmente, que aprecia sus posibilidades de crecimiento económico y que tiene la formación profesional y la solidez intelectual para diseñar buenas políticas de puesta en valor de este centro histórico, que bien puede ser considerado único por su antigüedad entre los 45 centros históricos existentes en las Américas, de los cuales él también hace una presentación muy interesante y habla. Así que agradezco a Juan Lladó el honor que me ha hecho pidiéndome pronunciar estas palabras, que espero que sirvan a ustedes de acicate para leer esta interesantísima y sugerente obra de bien patrio. Muchas gracias, y a ti, Juan, muchas gracias. Señor Fran Moya Pons, gracias por sus palabras conceptuales, sinceras y de apertura al contenido del libro, que nos invita a conocer, leer y criticar su contenido. Gracias de nuevo. Yo quiero hacer notar la coincidencia de tener 3 escritores en la mesa de honor. Es un gran reto. Es una invitación a que se repitan estas iniciativas. Estos escritores, investigadores, publicistas, gracias, Fran, es un reto para hacer coloquios, discusiones, presentaciones, pequeñas, grandes, que engalanen la ciudad colonial o el centro histórico. Nos hace falta de verdad por todo lo que ustedes ven que acontece diariamente en los alrededores. Ahora vamos a oír al escritor para que nos hable un poco de su motivación, de su lucha, de su plan a seguir, cómo va a recoger todo esto, cómo nos va a integrar algo también. Vamos a oír al doctor Juan Lladó. Gracias. A mí por poco me deja sin aliento la generosidad que acaba de demostrar mi amigo Frank con relación a mi persona. Yo
me voy a quedar eternamente agradecido por el hecho de que él esta noche ha hecho una sustancial contribución a la definición de mi identidad. De hoy en adelante me considero un arbitrista. No sabía que esa era la conformación de mi persona. Señor presidente de la Academia, señoras y señores, amigos todos, me honra comparecer ante tan selecto público porque aunque soy un aficionado a la historia, no soy un historiador y esta tribuna, por supuesto, me es ajena. El libro que hoy ponemos en circulación no califica como un libro de historia, es más bien un libro sobre sus vestigios emblemáticos. Tal vez por ello me parezca que estoy cometiendo un sacrilegio al usar este espacio, pero la generosa indulgencia de esta augusta academia debe ser correspondida porque la nobleza obliga. Siempre he considerado que los actos de puesta en circulación de libros, al obsequiarle un turno al autor, pecan en eso de un empalagoso narcisismo. Nunca he oído una perorata de autor que en tales ocasiones se concentre en criticar negativamente su propia obra. Por eso me tomaré la libertad de ser iconoclasta respecto al contenido de mi intervención, tal y como iconoclasta siento que es la colección de artículos contenidas en el libro que tan brillantemente ha resumido mi amigo Frank. De ahí que mis comentarios no se referirán al libro, sino al recinto que debe ser en lo adelante conocido como Centro Histórico de Santo Domingo. Para no hacerme cómplice del narcisismo, voy a enfocarme en el tema de la magia que ejerce el centro histórico, cuyos entresijos son responsables de que cada día el recinto sea visitado por un mayor número de personas. Intentaré descifrar las razones por las cuales se está dando ese fenómeno de creciente curiosidad y admiración. Como obligado complemento, sin embargo, también identificaré algunos rasgos de ese producto que actualmente desentonan y hasta ponen en entredicho su supervivencia, es decir, la supervivencia del centro histórico. La esperanza no es que podamos construir una utopía del centro histórico, sino que al ayudar a conocer sus falencias, podamos eventualmente corregirlas con los aportes de todos los actores relevantes. La atracción que ejerce el centro histórico sobre sus visitantes no se debe solo a que sea un atractivo turístico. La noción atractivo se vincula a aquello que consigue atraer, es decir, acercar hacia ti. Turístico, por su parte, alude a lo relativo al turismo, la actividad que consiste en viajar con fines de ocio o descanso. Según la Organización Mundial del Turismo, un turista es aquel que se desplaza de su lugar habitual de domicilio por lo menos por 24 horas y pernocta en el lugar visitado por lo menos una noche. Esa es la definición técnica de lo que es un turista, según la Organización Mundial del Turismo. De ahí que una gran parte de los visitantes al centro histórico no califican como turistas. Técnicamente, entonces, no son turistas los estudiantes y visitantes nacionales diurnos y nocturnos que acuden al centro por razones comerciales, familiares o de entretenimiento. Técnicamente, los turistas que visitan el centro serían los que pernoctan en sus casi ya 1000 habitaciones hoteleras, aunque para algunos la visita al centro no sea el motivo de su estadía en él. Los extranjeros que vienen en cruceros, de acuerdo con la OMT,
califican como excursionistas, no como turistas. Pero los que visitan desde los resorts sí son turistas porque aunque no pernocten en el centro, califican como tales por estar de visita en el país y pernoctan en sus respectivos resorts. En ambos casos, las visitas diurnas que ambos realizan al centro histórico solo duran 5 o 6 horas. Es decir, los que vienen de Bávaro y Punta Cana y los cruceristas apenas gastan 5 o 6 horas de su tiempo visitando el centro histórico. Por eso los extranjeros provenientes de los cruceros y los visitantes nacionales que no pernoctan en el centro son excursionistas y no turistas, en términos técnicos. Independientemente de estas distinciones estadísticas, nadie puede negar que el centro histórico es uno de los principales atractivos turísticos del país, que atrae un volumen creciente de visitantes. Hace décadas que las encuestas a turistas que hace periódicamente el Banco Central reportan que son las playas, el clima y la gente los 3 principales motivos que generan la visita al país de los extranjeros de vía aérea. Sin embargo, será fácil reconocer que después de esos 3 factores, el centro histórico de Santo Domingo es un poderoso imán para los visitantes extranjeros, aunque la isla Saona, su virtual contrincante en materia de atractivos, está atrayendo un mayor volumen de ellos. En el 2019 fueron 646,000 los extranjeros que visitaron el centro histórico y 839,000 los que visitaron la isla Saona. Los otros 2 atractivos de nuestra geografía que le siguen en número de visitantes son los charcos de Damajagua y los Haitises, los cuales reciben en tiempos normales más de 125,000 extranjeros al año. Es dable esperar que tanto el centro histórico como la isla Saona continúen aumentando el volumen de visitantes en los próximos años. A medida que aumenta el inventario de las 50,000 habitaciones turísticas de Bávaro Punta Cana, el principal origen de los visitantes extranjeros que vienen al centro histórico, aumentará también el flujo. Pero las perspectivas son de que eventualmente el centro histórico sobrepasará a la isla Saona cuando se destrabe el proyecto de Sanssouci y se multipliquen las visitas de cruceristas extranjeros. No existen indicios claros sobre el posible aumento de los visitantes nacionales, pero eso podría pasar si las autoridades montaran un esfuerzo deliberado para estimular, por ejemplo, las visitas de estudiantes del interior del país. De manera que entre Saona y el centro histórico, el futuro depara un mayor volumen de visitantes al centro, lo cual sugiere que deberemos esforzarnos por su mejor manejo y desarrollo. De ahí que tenga sentido la propuesta de declararlo un municipio especial. ¿Cuál entonces es el encanto del centro histórico que seduce a sus visitantes? En ausencia de encuestas que hayan explorado estos temas, será necesario escarbar en la subjetividad individual y colectiva. Será necesario apelar al imaginario popular de nuestra población para especular sobre sus motivaciones. Soslayaremos lo relativo a los extranjeros porque tanto para huéspedes de los resorts como para los cruceros, como para los de cruceros, la visita al centro es prácticamente obligada. No hay ningún otro atractivo nacional que tenga el rango y distinción que tiene el centro histórico de Santo Domingo, después de las playas. Esto así porque lo que oferta la isla Saona son playas similares a las que tienen los hoteles de Bávaro Punta Cana. Dicho sea de paso, la isla Saona tiene 17 kilómetros de playa, que son de las más bellas del país. Y la única distinción de la visita a la isla Saona es la travesía en bote de motor.
Se toma 45 minutos para ir desde Valladolid hasta la isla Saona. Pero, repito, en el 2019, el año prepandémico, visitaron a la isla Saona 839,000 turistas extranjeros. De un artículo publicado en la revista Bohío en marzo del 2018, intenté aproximarme a una respuesta idónea sobre el imán del centro histórico y creo que sus emanaciones conservan su validez. No es que el recinto califique, entre comillas, como un habitáculo idílico donde impera el bien y deslumbra la belleza. Las alhajas de la bondad no pueden estar todas contenidas en un solo lugar. El recinto ciertamente exhibe algunos de esos rasgos, pero de ahí a emular a Camelot hay una gran distancia. Si bien los monumentos y museos interesarían a cualquier mortal, los males seculares del entorno podrían también apabullar. Aún así, son muchos los nacionales que se inclinan a tenerlo como una referencia escapista para vencer el tedio y el aturdimiento cotidianos. ¿Qué imanta a la clase media capitalina al centro histórico de Santo Domingo los fines de semana y los días feriados? ¿Es solo por la concentración de buenos restaurantes y bares? ¿No sería el disfrute de sus parques ni el encanto de deambular por sus calles? Si bien es cierto que en lugares como la Plaza España y el Parque Duarte se divisan algunos miembros de ese segmento de la población, la mayoría de los visitantes no se concentran ahí. Lo mismo pasa con la visita a los monumentos y sitios más emblemáticos. Habría entonces que especular acerca de las verdaderas razones del hechizo. Es decir, el centro histórico tiene un hechizo, una magia. Paso a identificar 4 hipótesis extraídas del referido artículo sobre la seductora magia del centro histórico para que, inventando sus interpretaciones, ustedes mismos puedan aportar respuestas definitivas. Hipótesis número 1. Sigmund Freud diría que al tener el recinto los vestigios del pasado colonial y de otras épocas, la fascinación se debe a un deseo de aferrarnos al pasado como forma de sentir seguridad ante la hojarasca pasajera de la vida. Es una hipótesis freudiana. Hipótesis número 2. Lo que atrae es la inclinación de los seres humanos a hundirnos en nostalgia en un momento u otro. En este caso no se busca seguridad, sino rememorar los buenos tiempos del pasado que nos provocaron alegría. Al reforzarnos a rememorar el pasado, el centro conecta con la sensible fibra de la nostalgia por nuestro propio pasado. Esa es otra hipótesis. Hipótesis número 3. El centro histórico de Santo Domingo representa un entorno cálido y acogedor para el visitante. Sus angostas calles, la contigüidad de las viviendas sin parecer hacinamiento, la limitada altura de los edificios y los espacios libres para disfrutar el dulce farniente, configuran un entorno que arrulla y enternece al visitante, lo cual provoca efluvios de fraternidad hacia sus residentes. Esa es otra hipótesis. Finalmente, la hipótesis número 4. El centro histórico representa un entorno tan único y diferente que ejerce un agradable sortilegio de ensoñación que difumina sus encantos en todas direcciones. El visitante se siente transportado hacia un mundo raro y fascinante, lleno de leyendas y personajes históricos desconocidos. Estas hipótesis pueden ser objetadas o aceptadas, ya sea individual o colectivamente. Por falta de tiempo aquí, no haremos la evaluación correspondiente. Lo importante es que su ponderación induzca a cada uno de los presentes a la reflexión correspondiente. Y para ello parece aconsejable tener presente la definición de lo que es un imaginario.
Es el conjunto de creencias, imágenes y valoraciones que se definen en torno a una actividad, un espacio, un período o una persona o sociedad en un momento dado. La construcción de nuestro propio imaginario sobre el centro histórico permitirá una mejor evaluación de las hipótesis. Por supuesto, no todo será color de rosa en ese imaginario. En el seno del centro histórico se da un conjunto de situaciones que una vez fue calificado como mansa anarquía por el cardenal López Rodríguez. Esta no es la ocasión para irradiarles a ustedes una letanía de problemáticas que molestan a sus residentes y a no pocos de sus visitantes. Para conocer algunos de estos problemas, basta con señalar el grave problema del parqueo, los peligros de las patinetas y motos que se alquilan a menores, los ruidos, la gentrificación y la apropiación indebida de muchos espacios públicos, lo cual agrava en las calles el problema del parqueo. Afortunadamente, la recogida de basura y la seguridad ciudadana no muestran actualmente grandes deficiencias. Visualizar la configuración definitiva del centro histórico sería una controversial utopía. Existe una miríada de concepciones sobre esto que van desde la inserción completa del mismo en el tejido urbano de la ciudad hasta el enclaustramiento del recinto en un apartado rincón sacrosanto. Tampoco debemos aquí entrar en detalles sobre tales visiones, porque basta con saber que la faz de este recinto ha evolucionado constantemente a través del tiempo. Quien lo dude, que consulte la Carta de Colores de la Dirección Nacional de Patrimonio Monumental para que compruebe que diferentes épocas usaron diferentes colores de las pinturas para embellecer las fachadas. Conviene destacar que estamos en el umbral de la ejecución del Programa Integral de Desarrollo Turístico y Urbano de la Ciudad Colonial de Santo Domingo, una enorme intervención que habrá de modificar sustancialmente la configuración del centro histórico. Este programa tiene como objetivo principal, cito, la revitalización de la ciudad colonial de Santo Domingo a través de la consolidación de la oferta de turismo cultural y la recuperación de espacios públicos, monumentos históricos y museos, el mejoramiento de las condiciones de habitabilidad para los residentes, el desarrollo de las economías locales y el fortalecimiento de la gestión turística, cultural y urbana del centro histórico. El proyecto contempla una inversión de $90 millones financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo y beneficiará a los residentes y comerciantes de la ciudad colonial, así como a los turistas nacionales y extranjeros que visitan la zona. Cierro las comillas. Pero aunque el contrato con el BID fue firmado en agosto del 2019, hace casi 3 años, la ejecución parece estar estancada y a juzgar por el tiempo que se sobrepasó el anterior programa, no es razonable esperar que el nuevo proyecto se tome. No es irrazonable esperar que el nuevo proyecto se tome por lo menos 10 años de ejecución. A juzgar por lo que se sobrepasó el anterior. Al final, para soñar con la idónea reconfiguración del centro histórico de Santo Domingo, sería válido citar lo que dijo Gabriel García Márquez en Oslo, en una parte de su discurso de aceptación del Premio Nobel de Literatura en el 1982. Cito: los inventores de fábulas que todo lo creemos, nos sentimos con el derecho de creer que todavía no es demasiado tarde para emprender la creación de la utopía contraria. Una nueva y arrasadora utopía de la vida, donde nadie pueda decidir por otros
hasta la forma de morir, donde de veras sea cierto el amor y sea posible la felicidad, y donde las estirpes condenadas a 100 años de soledad tengan por fin y para siempre una segunda oportunidad sobre la tierra. Muchas gracias. El doctor Yadó se toma la libertad de escribir y si lo dejamos hablar, ya ustedes ven todo lo que puede suceder. Muchas gracias por su asistencia. El doctor Yadó ha planteado temas que invitan a nuevas reflexiones sobre identidad nacional, sobre el carácter residencial, sobre los valores de los visitantes, los valores tradicionales. O sea que quedan muchos temas por discutir, por aclarar y por las aportaciones que vienen, estamos seguros, y que pedimos al doctor Yadó que siga escribiendo y hablando también. Muchas gracias. A continuación tenemos un brindis. Le invitamos a participar y a disfrutar del brindis. Muchas gracias de nuevo por su participación. Hay que agregarle eso a la identificación en la página.